Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua y Pentecostés. Viernes después del Corpus Christi. ¿Qué gracia confiere la Eucaristía? La Eucaristía, que es el sacramento que tiene por sí mismo la virtud de conferir la gracia, nos confiere primero la gracia. Ese sacramento confiere espiritualmente la gracia con la virtud de la caridad y también da la salud espiritual al alma con la caridad y el Espíritu Santo. Veamos estos 3 puntos sacados de la Summa Teológica, cuestión 79, artículo 1. ¿Qué gracia confiere la Eucaristía? Bien, el sacramento de la Eucaristía tiene por sí mismo la virtud, la fuerza, el poder de conferir la gracia, que es algo divino, que es la santidad en lo concreto. Nadie tiene la gracia antes de recibirla, a no ser por algún deseo ya expresado por sí mismo, como los adultos, ya por la Iglesia para los niños. Por ejemplo, un pagano que sabe que hay un Dios ahí arriba, que sigue la ley natural inscrita en su corazón. Dios mío, quiero hacer tu santa voluntad, perdóname mis pecados, quiero obedecerte, hacer tu santa voluntad. Y bien, este pagano sí recibe la gracia y es cristiano en su alma y pertenece al alma de la Iglesia Católica. Pero la gracia que da el sacramento es mucho más superior, claro. También la Iglesia da la gracia a los niños, puesto que los niños nacen sin culpa personal, cargados con la culpa del pecado original, y bien la Iglesia, apoyándose en la fe de sus padres, los descarga de este pecado original, les da la gracia. Entonces, el sacramento de la Eucaristía tiene por sí mismo la virtud de conferir la gracia, por lo cual debido a la eficacia de la virtud del mismo sacramento, resulta que también por el deseo de ese sacramento alguno consigue la gracia que lo vivifica espiritualmente. Aquí es algo interesante en ese tiempo de la peste de coronavirus en 2020, debido a que han cerrado la iglesia y insisten en dejarla cerrada y ponen muchas trabas que haya misa. Y bien, aquí el santo dice, por lo cual debido a la eficacia de la virtud del sacramento, resulta que también por el deseo del sacramento alguno consigue la gracia que lo vivifica espiritualmente. Entonces, el que tiene deseo de comulgar, hace lo que llamamos la comunión espiritual, sí recibe gracia vivificadora. No es igual, pero algo recibe. Sucede además que cuando se recibe realmente ese sacramento, se aumenta la gracia, la santidad y se perfecciona la vida espiritual, pero de modo distinto que con el sacramento de la confirmación, en el que se aumenta y perfecciona la gracia para resistir a los ataques exteriores de los enemigos de Cristo. Entonces, en la confirmación, la gracia se crece, también se perfecciona, se hace más fuerte para resistir a los ataques exteriores de los enemigos de Cristo. Pues por la Eucaristía se aumenta la gracia y se perfecciona la vida espiritual para que el hombre sea perfecto en sí mismo por su unión a Dios. Entonces, es otro tipo de gracia, podemos decir. Mediante la Eucaristía, la comunión, se aumenta la santidad y se perfecciona la vida espiritual para que el hombre sea perfecto, más santo, en sí mismo por su unión con Dios nuestro Señor. Mientras que la confirmación le da fuerza de resistencia a los ataques exteriores de los enemigos de Cristo y dar testimonio de la fe. Segundo punto, ese sacramento, Eucaristía, confiere espiritualmente la gracia con la virtud de la caridad. Entonces, no solamente da la gracia, la santidad, que es algo divino, nos da también el amor divino, la caridad. Gracia, caridad, Espíritu Santo van juntos. Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo.
Sin embargo, en el bautizado en pecado mortal queda la fe por misericordia de Dios y la caridad. Queda la fe y la esperanza. La caridad se pierde por cualquier pecado mortal. Entonces el cristiano que es en pecado mortal pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Pero queda en él la fe y la esperanza que no salvan. Lo que salva es la gracia y la caridad. Pero el que tiene todavía la fe y la esperanza, y bien, su fe lo impulsa, con la ayuda de Dios, y bien, a confesarse, y al confesarse sinceramente, sin ocultar ningún pecado, y bien, recupera la gracia y la caridad. Entonces el sacramento confiere espiritualmente la gracia, la santidad, con la virtud de la caridad. Por eso San Juan Damasceno compara ese sacramento al carbón que vio Isaías, capítulo 6. Pues el carbón no es simple madera, sino leña unida al fuego. Y así también el pan de la comunión no es simple pan, sino que está unido a la divinidad. Es maravilloso. Como el carbón es fuego y leña al mismo tiempo, y bien la Eucaristía es pan y divinidad al mismo tiempo. Por eso es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que dan los accidentes, la apariencia, olor, sabor, color del pan, pero ya no es pan, es unidad, divinidad, es Dios. Pero como dice San Gregorio, el amor de Dios no es ocioso, porque obra grandes cosas cuando existe. Y por consiguiente, por ese sacramento, según su propia virtud, no solo se confiere el hábito de la gracia y de la virtud, sino también se excita a obrar según aquello el amor de Cristo nos estrecha, nos impulsa, segunda Corintios 5:14. Entonces, no solamente aumenta el hecho de comulgar esta de gracia, aumenta la gracia, la santidad, la caridad, las virtudes, también nos impulsa a obrar cristianamente, obrar el bien. De ahí que por la virtud del sacramento se fortifica el alma espiritualmente. Ahora imagínense los que no comulgan, pudiendo comulgar, cómo se hacen daño a sí mismos, a su familia, a su patria, a la iglesia, a la humanidad. Por la virtud de ese sacramento se fortifica el alma espiritualmente, por cuanto se deleita espiritualmente y se embriaga en cierto modo con la dulzura de la bondad divina. Como dice el Cantar de los Cantares: comed, amigos, y bebed, embriagaos, embriagaos de amor, de caridad, de bondad, de misericordia. Tercer punto, puesto que los sacramentos obran la salud, la salvación que significan, se dice por cierta analogía que en ese sacramento se ofrece el cuerpo por la salud del cuerpo y la sangre por la salud del alma, aunque el uno y la otra obran por la salud de los dos, pues todo Cristo se contiene bajo ambos. Entonces, concretamente, la Eucaristía, la hostia consagrada, siendo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, bien, obra salud del cuerpo y del alma del cristiano que los recibe en estado de gracia debidamente. Y no es necesario dar la sangre, el vino consagrado separadamente. ¿Por qué? Porque la hostia, siendo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, es Cristo todo, Cristo glorioso, resucitado, que se comunica al alma y a la persona. Y aunque el cuerpo no sea el sujeto inmediato de la gracia, el efecto de ella redunda, sin embargo, del alma al cuerpo, al presente, mientras exhibimos nuestros miembros como instrumentos de la justicia de Dios, y en el futuro, cuando nuestro cuerpo alcance la incorrupción y la gloria del alma. Entonces, si la comunión tiene efecto sobre también el cuerpo, podemos decir la salud. ¿Por qué? Porque cuando uno está bien interiormente, está bien consigo mismo, con Dios, esto influye sobre el cuerpo. Y una persona en pecado, deprimida, preocupada, afecta también el cuerpo. Y esto en esta vida. Y en la otra, bien, el cuerpo que recibió el cuerpo sangre de Cristo, bien, alcanzará la incorrupción y la gloria en el cielo, en la resurrección. En fin, pues, queridos hermanos, tengamos hambre y sed de la comunión. Es Cristo que recibimos, es algo muy hermoso, muy importante, muy importante. San Crisóstomo dice: Jesús nos da su cuerpo bajo la especie de pan
para que lleguemos a ser una sola cosa con Él, unirnos a nuestro Señor, crucificarnos, ser discípulos, ser otra imagen de Cristo. Un cristiano debería ser como otro Cristo en la tierra, de un cierto modo, con sus acciones. Aquel que comulga se une a Jesucristo como se unen dos pedazos de cera derritada, que de su unión no resulta sino un todo formado de entre ambos. Dice Jesús: soy el alimento de los fuertes, alimentaos de mí, no seré yo quien me cambie en ti, sino tú quien te cambiarás en mí, dice Santo Agustín. Cuando comemos pan, comida material, bien, esta comida se cambia en nuestra sangre, carne, huesos, pelo, todo lo que somos. Y bien, cuando comulgamos es Cristo que nos cambia en Cristo, nos cristifica, nos hace semejante a Cristo y en bondad. La comunión que se da al alma, en el sufrimiento se da el alma a Dios. Entonces, en la comunión se da perdón Dios al alma, y en el sufrimiento se da el alma a Dios, dice San Juana de Chantal. Y bien, tratemos también de ofrecer a nuestro Señor, en unión con Cristo crucificado, nuestras penas, nuestros dolores. Queridos hermanos, la Eucaristía no es cualquier cosa, realmente es Dios presente. En la Eucaristía, pues, está Jesucristo, el Dios hecho hombre, no en figura, sino realmente, en lo real, en lo real, ahí está nuestro Señor. Es cierto, como dice Santo Tomás de Aquino, que ni el sentido ni el entendimiento pueden comprender que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están en este sacramento, sino solo la fe que se apoya en la autoridad divina. Lo dijo, Cristo lo dijo: ese es mi cuerpo, esa es mi sangre. Esa es la fe de la Iglesia, y si alguien no cree en esto, ya no es católico y punto. Pobres de ellos, ¿no? Por tanto, nosotros creemos firmemente, aunque los sentidos no nos digan nada, ni el entendimiento lo comprenda, que bajo las especies sacramentales está el mismo Jesús oculto, y estará en el sagrario, mientras las especies de pan permanezcan incorruptas, porque el mismo Jesús nos lo ha dicho claramente por las palabras de su promesa y de su institución. Y por lo que San Pablo dice: quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27, 29. Antes estas palabras tan graves, ¿cómo podría decir el apóstol que el que come indignamente es reo del cuerpo y del Señor y traga su condenación? Si el pan continuará siendo pan, si el pan fuera realmente pan, ¿por qué va a comer su condenación? Significa que el pan no es pan. No, la fe de la Iglesia, hace 2000 años, todos los cristianos han creído que antes de la misa tenemos pan y vino. En la misa, por un milagro extraordinario, Cristo mismo, mediante el sacerdote, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay duda que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, porque la Sagrada la Escritura Santa, los concilios, los padres de la Iglesia, con toda la tradición, lo dicen, lo afirman. Esa es la fe del pueblo cristiano en Occidente y en Oriente, y no hagamos caso a un pobre sacerdote perdido, envidioso, orgulloso, excomulgado, Martín Lutero, que trastornó todo. No hay, queridos hermanos, iglesias. Hay la Iglesia de Cristo y las sectas y punto. Hoy, por mucha caridad, incluso malentendida, se dice todos somos cristianos, no hay problema, creemos en Dios, no hay problema. Sí hay problema, porque Cristo dijo: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Es algo serio esto. En verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. San Juan 6:53. Es importante. La fe de la Iglesia: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y la misa, cuidado, es una actualización real, eficaz de lo que pasó en el Calvario. La misa es el sacrificio del Calvario renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho.
Y hace 2000 años, donde quiera que se perdió la fe en la Eucaristía, bien se perdió también la castidad, la virginidad, y los vicios han inundado el mundo. Si queremos que los pueblos salgan de estos vicios, necesitamos enseñar la fe católica íntegra, no cambiarla, no seguir la corriente hacia abajo. Dios, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo nuestro Señor. Los que quieren cambiar la fe de la Iglesia, bien están totalmente equivocados. Van a fracasar, han fracasado, y van a conducir la gente a la ruina en este mundo y al infierno eterno. No es un juego. La fe de la Iglesia no puede cambiar. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, anatema sea. San Pablo, Gálatas 1:8, es muy claro. Y hoy dice que teólogos ignorantes que perdieron la fe católica, intoxicados por estudios de disque teólogos, biblistas, protestantes sin fe verdadera, bien se han intoxicado. Esto no es católico. La fe católica está sintetizada en el catecismo de la Iglesia Católica de todos los siglos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Si queremos salvarnos, queridos hermanos, es muy claro. Si en verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pero cuidado, si alguien lo come y lo bebe indignamente, bebe su propia condenación. 1 Corintios 11:27. Entonces, seamos conscientes, grandísimo respeto a Jesús de Eucaristía. No es un mero símbolo, un mero pedazo de pan. No. Es Cristo Dios presente. Como cada gotita de agua es agua, cada parcela de la hostia es Cristo. Por eso hace falta recibirlo con mucho respeto y como Dios manda, como la Iglesia manda, como siempre se hizo, y no hacer caso a estos que obligan a la gente a recibirlo en la mano y de pie, y se niegan a esa orden que niegan de la comunión la boca de la gente. No tienen derecho. No tienen derecho. Si la Iglesia desde los siglos y siglos y siglos lo dio de rodilla en la boca, significa algo. De hecho, es mucho más seguro en todos, en cuestión de respeto, cuestión de fe, cuestión de adoración y cuestión de respeto. Entonces, que Jesús, Eucaristía, sea nuestro grande amor y tengamos grande respeto hacia Él y sed de recibirlo. Si quieren, queridos hermanos, conocer mejor su fe católica, suscríbanse al canal Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos ahí todo el catecismo, la fe de la Iglesia explicada con ayuda de la Sagrada Escritura, de los santos y de Santo Tomás de Aquino. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.